recuerdo, nos quedamos en la página 14. Estamos hablando de la creación del hombre, no tanto de la creación así en general, sino de la creación del ser humano. Cuando hablamos hombre, nos referimos al ser humano y vimos que Dios creó a hombre y a mujer y vimos lo que significaba que Dios dijo, hagamos al hombre. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahora, voy a repasar un poco. ¿Qué quería decir a nuestra imagen? ¿Que Dios tiene dos ojos, dos piernas y dos brazos como nosotros? Que somos seres espirituales, que tenemos personalidad, que tenemos conocimiento, que tenemos voluntad, que nuestra alma es inmortal, va a vivir para siempre. Entonces, esas cosas son las que se refieren más que nada que Dios dijo que hagamos un hombre a nuestra imagen. No significa que Dios, porque Dios es espíritu, Dios no tiene dos brazos, dos piernas y Dios no tiene un cuerpo como nosotros. Vale, y luego dijimos que Dios dijo, y señoree. Hemos visto que Dios ha puesto al ser humano para señorear sobre el mundo. Pues vamos al punto 4, pero antes de empezar en el punto 4, quiero empezar cada lección de escuela dominical con una pregunta y me gustaría que muchos de vosotros contestéis a la pregunta. La pregunta quizá que hay que ponerse a pensar un poco. La pregunta es esta. Imaginad que un día estáis hablando con alguien que dice ser cristiano, soy cristiano evangélico, y te pones a hablar de aquí la Sierra de Segura, mira los valles, las montañas, todo lo que creó Dios en 6 días, y te dice este cristiano, supuestamente cristiano evangélico, y te dice, bueno, yo no lo veo así. Te dice, yo creo que Dios creó todo, pero que Él usó la evolución. Dice, yo soy cristiano, pero también creo en la ciencia. Creo que la ciencia tiene razón con la evolución. Entonces Él te dice, como que Dios colocó las bases, Él programó todo para que a lo largo de millones de años pues fuera todo evolucionando hasta tener lo que tenemos. Entonces, como que Dios puso ahí los elementos y entonces empezó la evolución y a partir de millones y millones de años pues tenemos lo que tenemos. Pero sí que Dios es el creador, porque Dios como que lo puso todo, pero es la evolución, a partir de la evolución, la que pues al final tenemos lo que tenemos. Este pensamiento, hago un paréntesis aquí, se llama de dos maneras, o creacionismo evolutivo o evolución teísta. Teísta significa con Dios en la ecuación. O sea, evolución que cree en Dios o creacionismo evolutivo. ¿Qué le responderíais a una persona que te dice eso? Que sí, Dios creó, pero que fue a través de la evolución, de millones y millones de años. Yo creo que no es que yo esté a favor de la evolución, pero el que reconoce que desde el ser humano hasta algunos animales han evolucionado, o hemos evolucionado. Desde el ser humano hasta algunos animales, o desde algunos animales hasta el ser humano. Por no decir todo. No, pero no es lo que tú has entendido. Yo me acuerdo, por ejemplo, un ejemplo lo voy a poner, no sé si llevo razón o no, o es que se trataban de otra manera, yo me acuerdo de los perros. No es que fueran tontos antes, pero yo veo cosas en los perros ahora que antes no las veía. Sí. Hay por ejemplo, un ejemplo que justo ven. Y yo creo que las personas también hemos evolucionado. Yo creo que no los perros. En cierta manera, por eso supuesto, es lo que se siempre llama, apoyados por Dios. Sí, eso es lo que se llama también la... ¿cuál es el nombre? Especialización o algo así, y es que pues los que están haciendo los cruces de perros buscan siempre los cruces de los mejores perros. Entonces, si hay un perro que sale que no es muy buen perro, pues no le hacen el cruce, cogen a 2 perros muy buenos, que les han salido muy bien, para hacer el cruce. Y por eso tú ves en un rango de 60 años que los perros antes parecían... Es porque los mejores son los que quizá han cruzado para que... O sea, es como alguien que tiene vacas o algo así. Coge al mejor toro para que se cruce para que salgan más fuertes los terneros. No va a coger al toro que ha salido peor para hacer los cruces. Sí, no sé si alguno de vosotros ha sido ganadero, ¿sabéis esto? Los ganaderos hacen eso. Pero eso es quizá otra cosa. Lo que estamos hablando es... Eso es ciencia. ¿Usó Dios millones y millones de años? ¿Se puede compaginar la creación de Dios, que Dios cree todas las cosas, con la evolución que enseña millones y millones de años? ¿Más respuestas? No. Dios lo creó todo perfecto. ¿Dios lo creó todo perfecto?
Todo está en movimiento y hay cambios, pero no Es porque Dios lo no quiere. es que evolucionan, es el paso del tiempo. Vale, Pero yo creo que Dios ya lo hizo todo, la hizo, Vale. todo terminó. vale. ¿Alguna otra respuesta? Evoluciones tiene que haber un principio. Entonces, yo creo que el principio está ahí. No, de Dios. Vale. estoy totalmente de acuerdo. Vale, la evolución tiene que tener un principio. Vale. Pero entonces, ¿ha habido millones y millones de años? ¿Nos dicen que no? Vale. Bien, seguimos Yo pensando. creo que ahora Dios, la ciencia, pero Dios está dando capacidad al hombre para hacer cosas, mejorar las cosas. Pero no es Sí. porque el hombre, es porque Dios lo quiere así. Porque Vale. ahora, a último es que se están viendo tantas cosas que hay evolución. Por ejemplo, tantas cosas que hay para el cáncer, que están estudiando para el cáncer, que para tantas enfermedades que hay, entonces cogen una Pero eso cosa, es cogen evolución otra científica. cosa. Entonces, cuando Dios creó las cosas, Dios entonces puso como las moléculas y las moléculas han ido evolucionando a lo largo de millones de años o no? Yo- Creamos que no. No. ¿Vale? Y son las cosas y ya ¿Por qué las no? cosas. ¿Por qué no? ¿Cómo podemos ir a la palabra de Dios para demostrar eso? ¿Qué nos dice Génesis 1? En el principio creo Dios, ¿Y cómo lo creó? perfecto. Perfecto. ¿Y cuándo lo creó? ¿En qué tiempo lo creó? 6 días. En 6 días. En 6 días. Y si os fijáis en los días, dice, fue la tarde y la mañana. Ahora, hay gente que dice, los días en Génesis, esta persona que cree en creacionismo evolutivo te dirá, los días en Génesis son periodos de miles y millones de años. Entonces, claro, tú no puedes decir que los días son días como ahora, de 24 horas, son millones y millones de años. Entonces, cuando dice ahí que Dios creó la luz y fue el día primero, se refiere al primer periodo de millones y millones de años. Entonces, cuando dice Génesis ahí día, tienes que entenderlo así. ¿Qué le podemos responder a alguien que diga eso? Que te dice que hay que entender la palabra días ahí en Génesis como millones y millones, porque al final Génesis es un libro, pues un libro simbólico que nos enseña simbólicamente cómo fueron las cosas. Pero lo has dicho, fue la tarde y la mañana. Eso es un argumento, ya lo había hecho yo antes, tarde y la mañana. Luego las vegetales, cuando crearon el sol y todo eso, si pasan tantos años se hubieran muerto. Si no hubiera llovido y cosas de esas, ¿sí, no? Sí, pero también te pienso una cosa, que en el tiempo que hay de cuando creó al hombre hasta el diluvio universal, Sí. no hay mucho tiempo, bíblicamente. Quizá Porque tiene unos... dos, tres o cuatro capítulos. Sí, pero es que esos capítulos tienen genealogías muy largas. Sí que hay a lo mejor unos 1000 años pueden haber pasado desde la creación o algunos miles. Porque había muchísima gente. Sí, Malos, por supuesto. Sí. Ya, o sea, ya habían tenido lugar a volverse malos. sí. O es que eran ya de nacimiento. En Génesis 6 nos dice, bueno, desde que el hombre cayó, y eso lo iremos viendo, todos los que nacieron malos de nacimiento. Claro. Caín y Abel nacieron malos de nacimiento y todos nacieron malos de nacimiento desde la caída. Eso lo vamos a ver. Y el hombre se fue depravando más y más hasta el diluvio. Y vemos en esos capítulos que hay pues unos cuantos miles de años. Entonces, y sabemos también por las genealogías que vivían 900 años, 800 años, la gente en 800 años te puede dar también tiempo de tener muchísimos hijos. Lo de ahora de tener, ahí hay algunos que dicen que tenían muchísimos hijos, porque en 800 años de vida te da tiempo. Y los cuerpos, ahora nuestros cuerpos no son tan fuertes como los cuerpos, por supuesto, de alguien que vivió 800 años. Entonces tenían más hijos y por eso había tanta gente para el diluvio. La pregunta que yo sigo haciendo también, si esta persona te dice, no, porque Génesis hay que entenderlo, es un libro escrito para la gente de su tiempo, y entonces cuando dice día se refiere a millones de años, y así puedo compaginar lo que la evolución enseña con lo que la Biblia dice. Una respuesta es, dice días, tarde y mañana. Entonces son días de 24 horas en los que Dios creó todo lo que nos dice que creó en cada día. Otra respuesta buena es decir, porque aquellos que no creen en la creación, como dice Génesis, en 6 días, también te dicen que el diluvio es un poco un mito, que ocurrió, pero algo ocurrió de una gran lluvia, pero esto de que el mundo entero fue un diluvio, eso de otra manera. La cosa es, si los primeros 12 capítulos de Génesis son simbólicos,
y todo como que hay que entenderlo como ilustraciones, como... Y después, cuando empieza a hablar de Abraham, de Isaac, de Jacob, Génesis es un libro histórico. Cuando te empiezas, si has leído Génesis, habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, nos cuenta historia. ¿Por qué va a ser Génesis 12 en adelante historia y Génesis de 12 para atrás simplemente mito o simplemente ilustraciones o simbólico? No, Génesis es un libro histórico desde Génesis 1 hasta Génesis 50. Entonces, todo es historia. No es que es un lenguaje figurado que en la creación, si dice fue el primer día, es que fue un día, 24 horas. Y luego los niños lo han estudiado, qué cosas creó Dios en cada día. Y fue días de 24 horas. Y Dios creó las cosas, como Dios creó a Adán y Eva, ya como adultos. No los creó embriones, ni los creó como bebés, los creó como adultos, igual que Dios creó todos los animales, plantas, ya que los produzca la tierra y ya como adultos, si se puede decir así. Entonces, cuando alguien te dice eso, que quiere compaginar las dos, una respuesta es decirles, primero, la Biblia dice días literales. Y te dicen, bueno, pero es que Génesis puede ser un libro figurado, un libro... Dices, y lo de Abraham, Jacob, eso es historia. Me vas a decir que una parte de Génesis es figurada y otra parte no tiene ningún sentido. Ahora, vamos a pensar un poco más. Si Dios hubiera utilizado la evolución, una de las cosas que requiere es muerte. Entonces, lo que mucha gente dice es que el hombre vino del mono y el mono vino de tal, requiere que esos seres mueran y que luego los más fuertes sobreviven y demás, la evolución de las especies y todo eso. Entonces, la Biblia dice que, por cuanto, Romanos 5, la muerte entró al mundo por un hombre, Adán. Entonces, lo que está claro es que antes de Adán no puede haber muerte. Y no había ningún tipo de muerte antes de Adán. De ningún animal, de ningún ser. Es más, ellos comían frutas de los árboles no morían tampoco. Era todo vida. Entonces, si esta teoría combinada de evolución, de que, bueno, Dios puso ahí las moléculas y fueron evolucionando hasta que llegó el hombre, no es verdad. Porque Dios nos dice que la muerte, en Romanos 5, que ya no es el libro de Génesis, es Romanos 5, nos dice la muerte entró al mundo por un hombre. Entonces, antes no puede haber muerte. Y para que esta teoría vaya, significa que pues, los peces murieron y sobrevivió el más fuerte, y ese pez un día salió del agua y comenzó a reptar, y se convirtió en un reptil, y fue ya un reptil, y ese reptil luego fue evolucionando y se convirtió después de millones de años en un mamífero, y ese mamífero fue evolucionando, y al final, después de millones de años, el más fuerte sobrevivió y fue ya un hombre, y todo lo que quizá habéis escuchado en la evolución. Pero eso requiere muerte por millones y millones de años. Y la Biblia dice claramente que la muerte entró al mundo por Adán. Antes de Adán, si existía algo, que la Biblia dice que no, porque solo fueron 6 días. Antes de Adán solo hubo 5 días, porque Adán fue creado el 6º día. Pero por eso esta teoría no se aguanta en sí mismo si quieres creer la Biblia, porque la Biblia dice que la muerte solo vino después de Adán. Entonces, la cuestión es, ¿vamos a creer este libro o vamos a intentar ser relevantes? Es que si yo digo que no creo en la evolución, nadie me va a escuchar. Bueno, prefiero eso, pero ser fiel a la palabra de Dios. Y aquellos que intentan mezclar evolución con creación, al final tienen que saltarse partes de la Biblia, tienen que cortar partes de la Biblia y tienen que negar incluso el Evangelio. Así que no podemos, para que nos escuchen y demás, no podemos minusvalorar o rebajar lo que dice la palabra de Dios. Es verdad que hace unos 100 años no había científicos cristianos y hace 100 años o más algunos evangélicos creían que pues habrá que intentar cuadrarlo porque esto es ciencia, y pensaban que la evolución era tan cierta como la ley de la gravedad. Si yo pongo aquí una manzana, se va a caer.
pues ellos pensaban que la evolución, como ha sido demostrada, pues habrá que cuadrarla con la Biblia. Pero la evolución, recordemos, sigue siendo una teoría, no es una ley de la evolución, no ha sido demostrada. Y en segundo lugar, hay muchos científicos cristianos que han puesto gravemente en duda todo lo que es la enseñanza de la evolución. Hay organizaciones incluso mundiales como Respuestas en Génesis que han descubierto que la evolución es completamente una falsedad y no es verdad. Entonces, sí que es verdad que hay lo que se llama una microevolución, si se puede decir así. Si tú, por ejemplo, si tú con el dedo lo manejas mucho para el móvil, este dedo se te va a hacer más fuerte. Hay gente, por ejemplo, los que no utilizan mucho una mano, esa mano o un brazo, ese brazo se le va... Si lo utilizan mucho, los cuerpos pueden cambiar así, pero luego tu hijo no va a salir con el brazo fuerte. Entonces, la Biblia nos dice cómo el mundo fue creado e intentar adaptarlo a lo que el mundo enseña. Yo me acuerdo de estudiar que los caracteres adquiridos no se heredan. Los caracteres adquiridos, exactamente. Es lo que está diciendo. Sí, exactamente. Y eso, la evolución pensaba, al principio Darwin, él pensó que las jirafas llegaron a tener el cuello alto porque de mucho estirarse para comer las hojas, pues al final esa jirafa había estirado mucho el cuello, tenía el cuello alto y su hija salía con cuello alto. Pero luego la ciencia demostró que no es verdad. Y entonces la teoría que hacen en la evolución es que es por mutaciones genéticas. Que de repente una jirafa, imagínate, si la jirafa siempre tenía el cuello bajo, pues de repente una por mutación genética salía con cuello alto, esa es la única que sobrevive porque puede comer las plantas y todas las demás mueren. Así que así ha evolucionado. Eso es lo que enseña la evolución. Ahora, primero, no puedes demostrar eso. Y en segundo lugar, es que eso no es que requiera millones de años, es que requeriría millones de años, porque al final las mutaciones genéticas son muy raras, muy raras. Y al final no tienen todos los eslabones porque dicen de la jirafa, digamos, si de la jirafa pasó al rinoceronte, ¿dónde están todos los eslabones de todos los animales que se parecen a la jirafa y se parecen al rinoceronte y cómo fueron? No tienen todo eso. Y todo lo que hablan del Australopithecus y del homínido tal y del... Pues eran monos que de alguna manera al final lo que se están basando es en huesos y se están basando en cosas que lo que intentan hacer es reconstruir. Pero todas estas teorías caen por su propio peso. Yo he ido a un zoológico y ves a un mono y pues puede tener cierto parecido visual a un ser humano, pero hay millones de cosas que no son visuales que no las tienen. Por ejemplo, el lenguaje. Los seres humanos nos comunicamos con lenguaje. Ellos no tienen un lenguaje que establecen. Espíritu, voluntad, todos los animales funcionan por intuición, nosotros no. Nosotros funcionamos porque hay una voluntad, hay un raciocinio, y los monos, aunque se les deje, no van a poder construir ciudades, no van a poder diseñar lo que puede diseñar un ser humano. Los monos son animales, seres humanos son hombres, y hay una diferencia abismal. Incluso entre este animal que se puede parecer físicamente a un ser humano, pero hay una diferencia abismal. Entonces, Dios creó al mundo en 6 días, intentar cuadrar evolución con creación, nunca sale bien, y al final recordemos, la razón principal de la enseñanza de la evolución es quitar a Dios del medio. Es decir, si Dios no creó todas las cosas, no hay Dios. Si no hay Dios, yo puedo hacer lo que me da la gana, porque no voy a tener que ir un día delante suya. Entonces, no es que me lleve la contraria. Exactamente. La razón detrás de la evolución es simplemente eso. Es simplemente eso. Bueno, vamos al tema. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? Los colores. Los colores.
Los negros, por ejemplo. Sí. Los ojos son ya azules, negros, que parecen una vega, por compararlos con algo. En muy poco tiempo, ya se pone el café con leche. O como decía un compañero mío, leche manchada. Sí, si la casa se te refiere, sí. Y esto, vamos a ver, yo lo pienso mucho. Y no gasto mucho tiempo. O por ejemplo, un blanco se va a Brasil. Sí. Se pone moreno. En la tercera, cuarta generación, que son tostaditas. Porque se cruza, ¿no? Porque se casa con una brasileña. Sin cruzarse. Sin cruzarse. Sin cruzarse. Se pone moreno del sol. ¿Tú no has visto negros con el pelo rubio? O sea, negros de cara. Pero no sabes las generaciones anteriores cómo han sido. No sabes las generaciones. Yo lo he escuchado en serio, alguna genealogía de alguna familia, y ya vienen tostaditos. A la tercera o cuarta generación. Vas, por ejemplo, a Argentina, y Argentina que hay gente muy mulato y luego hay gente rubios, y son porque han sido de familia rubia y por estar ahí no se han cambiado. Por rozar con, o sea, si te casas y tienes hijos con una persona de ese pues al final sale mezcladillos, como suele ser. Emigró gente de Europa, de América del Norte y... Lo que está claro es que la Iglesia nos dice, y eso Pablo en el discurso a Atenas lo remarcó, Dios nos ha hecho todos una raza. Lo que hablamos de muchas razas, en realidad hay una sola sangre. Hay una raza, la raza humana. Nos hemos ido cada uno a un lado y seguramente lo que mucha gente piensa es que los 3 hijos de Noé, pues quizá Dios quiso que tuvieran diferentes rasgos, porque sabemos que los 3 hijos de Noé, después del diluvio, cada uno fue a un sitio. Entonces pudiera ser que cada uno tuviera diferentes rasgos y uno fue a Europa, uno fue a Asia y uno fue a África, y así un poco se... O que sea por el mismo clima, que se toma ese color, ¿por qué no? Pero el clima no es algo que yo he estudiado a fondo, así que tampoco te sé decir. Oye, de verdad no te tuestas, pero ya no hay sol, no lo tratado. Porque, bueno, lo estudiaré y a ver si tengo una respuesta. Vale, vamos al tema que me he enrollado demasiado. Pregunta 4. En Génesis 1:26 aprendimos que el hombre se excepciona dentro del resto de la creación. Entonces, pero comparte un mismo propósito con el resto de la creación. O sea, el hombre es totalmente diferente de la creación, pero hay algo en que nos parecemos a la creación. Que nos enseña las siguientes escrituras acerca del propósito principal de toda la creación. Salmo 104, del 31 al 35. Juan, ¿tienes eso? Glorificar a Dios para siempre. Meditar en Él, regocijarnos en Él. En toda la creación debemos compartir ese mismo propósito. Vivir para la gloria y buena voluntad de Dios. Muy bien, muy bien. Es decir, los animales, aunque no entendamos cómo, pero ellos hacen exactamente lo que Dios les ha dicho que hagan. Y viven para la gloria de Dios y obedecen a Dios con lo que hacen. No conscientemente, pero lo hacen. Los seres humanos tenemos ese mismo propósito. Obedecer a Dios con las funciones que Él nos ha dado. Entonces, Dios hizo todo para que nos gocemos también en Dios. Entonces, el perro, cuando cumple el propósito de Dios, y todos lo cumplen, el propósito de Dios que tiene para su vida, que es quizá en algunos casos acompañar a un ser humano, en otros casos pues procrear, en otros, cuando cumple ese perro los propósitos, ese perro encuentra satisfacción en su ser, de alguna manera, que no tiene alma ni nada. El ser humano, cuando cumple los propósitos que Dios tiene para nosotros, que es darle la gloria, encontramos satisfacción. Pastor, una pregunta. En Apocalipsis dice que los perros no entrarán a la... Sí, pero se refiere, los perros estarán fuera, pero no se refiere a perros de animales. No se refiere a perros de animales. Eso es lo que no lo entendía, ¿eh? Es una frase que se utilizaba en ese entonces para gente depravada moralmente. Los llamaban perros. Incluso para homosexuales. Y para gente depravada moralmente, promiscuos y tal, se llamaba perro porque vivían pues, como los animales. Entonces dice, los perros, los que viven una vida inmoral, no van a entrar en la presencia de Dios. Vamos a Romanos 11:36, que también nos dice el propósito de toda la creación.
Pepe, ¿tienes ese? Todas las cosas se originan en Dios, son de Él y todo es de gracia. Todo el plan de Dios se centra en Él, a través de Él y hacia Él. Y todo es para su gloria, honra y alabanza. Entonces, ahí hay tres preposiciones que aparecen, que todo es por Dios, en Dios y para Dios. O sea, nosotros fuimos creados por Dios, vivimos porque Dios nos sostiene y debemos vivir para Dios. Entonces, todo es para Él. Todo es por Él, en Él y para Él. José Luis, ¿podrías leer Colosenses 1:16? Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Vale, ¿a quién se refiere Él cuando dice Él? Dice en Él, por medio de Él, ¿a quién se refiere? Dios. Míralo bien. ¿Qué dice el versículo 15 o el 14? ¿De quién está Al hablando? Señor Jesucristo yo Al lo Cristo. parece. Al Señor Jesucristo. Habla específicamente del Señor Jesucristo. Yo entiendo eso. Cuando a veces respondéis Dios, y por supuesto Jesucristo es Dios, pero a veces es bueno, como Jesucristo es la segunda persona de la divinidad, ver a quién se refiere, y eso nos hace ver que la creación entera, Dios, Jesucristo, la segunda persona, estuvo mirando todo, estuvo por medio de Él, fuimos creados, y fuimos creados también para la gloria de Cristo. Es decir, que todo es para Cristo también. Sin embargo, aquí en el último día, Ante la creación se refiere. hagamos al hombre en nuestra imagen y Sí. semejanza. Sí, Está hablando en plural. está hablando en Se plural. la pone que Jesucristo, Dios y Espíritu. Sí, sí. Pero cuando dice, creó Dios al hombre, entonces ya habla en singular solo. Ya. Hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Quiere decir que ya están los tres unificados. Porque aquí habla Dios solo. Esa es lo vimos un poco hace un año o dos. El gran misterio de Dios es que Dios es singular y Dios es plural. Dios es singular en su esencia, solo hay un Dios verdadero, pero Dios es plural en sus personas. Es decir, Dios es uno y Dios es tres. Dios es uno en que es un solo Dios, una sola esencia, pero Dios es tres en cuanto a que hay tres personas. Tres personas que se relacionan en Dios. Ahora, no puedo entender eso. Por supuesto que no lo puedo entender, porque estamos hablando de Dios y de cómo es Dios. Pero eso es el gran misterio de lo que es Dios. Es uno y es tres. No es que hay tres dioses, pero sí hay tres personas en Dios. Por eso ahí dice, creó Dios, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice, en el principio crearon, no, creó un Dios, creó los cielos y la tierra. Pero luego cuando habla dice, hagamos. Entonces, ves al principio algo singular, un solo Dios, y luego ves plural, es decir, muchos, tres, y cuando dice, hagamos. ¿Entendemos más o menos eso? ¿Sí? ¿Vale? Entonces, muy bien lo que... En cuanto a lo que ha leído José Luis, Jesucristo sabemos que está activo en la creación y que todo es para Él también. Muy bien. Ahora, en el versículo que ha leído José Luis, algo simplemente para señalar. ¿Qué significa en Colosenses 1:16 cuando dice que creó tronos? Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Piénsalo. Las cosas visibles las creó Dios y en Cristo, pero también las invisibles. Y luego, refiriéndose a las invisibles, dice, sean tronos, dominios, principados, potestades. ¿A qué se refiere con esas cuatro palabras? Sí, pues claro. Eso es lo bueno y lo malo. Reino, ¿no? Reinos, A a los ángeles. A los ángeles se refiere. Alejandro. Se refiere a las cosas invisibles, es decir, cuando Dios creó todo, aunque no esté en Génesis 1, pero la Biblia nos dice que Dios creó todo lo que hay en 6 días. Así que de alguna manera los ángeles también tuvieron que ser creados en esos 6 días de creación. Eso es mi opinión, que fueron creados
en los Isaías y creo que hay base en la Biblia para creer eso. En el Nuevo Testamento, cuando la Biblia habla de principados, potestades, tronos, dominios, se refiere a ángeles. Ángeles. Y de los ángeles sabemos que hay algunos. Los ángeles hay algunos más poderosos que otros, algunos tienen más ranking, si se puede decir así. Y sabemos que hay ángeles puros y santos y hay ángeles caídos también. Entre los ángeles caídos, el líder de ellos es Satanás. Así que cuando la Biblia habla de estas cosas, de tronos, dominios, ¿qué más? Principados, potestades, se refiere a ángeles. Ángeles, y seguramente por las palabras que se utilizan, habla de diferentes niveles o potestad que tiene o ranking entre los ángeles. La Biblia nos habla de ángeles, nos habla de querubines, nos habla de arcángeles. Entonces hay diferentes seres entre los ángeles. Pero eso será simplemente una explicación. ¿Alguna pregunta? Si tenéis preguntas, por favor, hacerlas. Vamos para eso. Punto 5. Vamos a ver si acabamos rápido. Algunas cosas que tenemos que aprender en cuanto a que Dios nos creó. Entonces, ¿cómo debemos reaccionar ante eso? Una es reverencia. ¿Sergio, lo tienes? Sí. Dios es tan poderoso que solo usando su palabra todo fue hecho. Y esto debería generar en la humanidad un gran temor reverente, porque toda la humanidad es totalmente dependiente de Dios. Así es, solo con su palabra, Él creó. Entonces, eso nos debe llevar a la reverencia. Tú, para recoger la aceituna, ojalá pudieras decir, recoge la aceituna y ya está todo en la cooperativa. Pero no funciona así. Pero Dios no tiene que hacer el trabajo de la manera que nosotros lo hacemos. Todo el universo fue creado por su palabra. Por su palabra y ya está. Entonces, así demanda su poder y ese poder va a debe llevar a la reverencia. Después, también nos debe llevar a la adoración, el pensar que Dios es el creador. ¿Celia, tienes ese? Debemos adorar a Dios, porque Él nos ha creado, nos mantiene con vida y nos da todo lo que necesitamos cada día. Si eres el creador y un creador tan poderoso y tan bueno, pues merecemos, nosotros tenemos que adorarle. Reverencia lo hemos visto y ahora también adoración, lo acabamos de ver, porque Él es nuestro diseñador. La adoración, curiosamente, refleja también satisfacción y alegría en Él. Y eso debería formar parte de nuestra adoración. Y temor a Dios también. Y temor a Dios también, en la adoración hay temor, así es. Temor a Dios. Luego también vemos en el Salmo 100 servicio, porque Él es nuestro creador, deberíamos servirle con alegría, venir ante su presencia en actitud servicial, sacrificada, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él es Dios, nosotros su pueblo, Él es el pastor, nosotros sus ovejas. Entonces le debemos servir, porque Él es el creador. Simplemente por eso, aunque Él no nos hubiera salvado, piensa en eso, aunque Cristo no me hubiera salvado, yo debo servirle a Él, porque Él es mi creador y el creador es el que manda. El creador es el que manda. Entonces, Él lo merece simplemente porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pero otra cualidad que debería surgir en nosotros porque Dios es el creador es el amor. Marcos 12:30. Josefina, Margarita, ¿tendrías ese? Marcos 12:30. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Muy bien. Ahora, pregunta, ¿para quién es ese mandamiento? ¿Quién está obligado a cumplir ese mandamiento? Nosotros. ¿A qué te refieres con nosotros? Las personas que ha creado Él. Exactamente. ¿Es ese mandamiento solo para los creyentes? No, para todo el No, mundo. es para todo el mundo. Todo el mundo está obligado, porque Dios es el creador, a amarle de todo corazón, alma y fuerza. Desobedecemos. No es solamente el pueblo de Israel o solamente los cristianos, no, todo el mundo, todo el mundo. Saber nada. Y por eso es el primer y más grande mandamiento. Juana,
gloria y honor es lo siguiente, lo último que dice aquí que tendríamos que responder ante Dios el Creador. Sí. ¿Y qué ha puesto ahí? Yo he puesto, si coméis o bebéis o hacéis todas las cosas, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así es. Incluso dice ahí, si coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. En cosas tan pequeñas incluso, como comer y beber, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y con eso también el apóstol habla de todas las cosas que hagáis para la gloria y el honor de Dios. Si en algo tan pequeño que es insignificante como comer o beber hay que darle la gloria, pues cuanto más cuando le servimos, o cuando venimos a su presencia un domingo, o cuando oramos, o cuando hacemos cualquier acto, cuando trabajamos, cuando hacemos todo. Comer todas las cosas que el Señor cuando nos manda, cuando tenemos. Así Que es. no va a ser. Si puedes coméis o bebéis, creo que dice, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, creo que dice el texto, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces es en todo, en todo. No hemos podido entrar en el capítulo 2, pero en el capítulo 2 empieza, si se puede decir así, el túnel. Hemos visto que este es un libro que nos va a llevar por un túnel oscuro. Empieza, si se puede decir así, el TAC. ¿Os acordáis de la imagen que puse del cilindro este que te mete en el TAC? Pues en el capítulo 2 empieza. Bueno, en el capítulo 1 ya hemos visto algo de cómo somos. Pero en el capítulo 2 empieza la cosa a ponerse oscura. Porque en la Biblia, solamente en Génesis 3, ya se pone la cosa fea. Desgraciadamente solo hay 2 capítulos en la Biblia que duró todo creado bien. Y en el capítulo 3 empieza diciendo... ¿Cómo empieza el capítulo 3 de Génesis? ¿Alguien se acuerda? Sin mirarlo. Muy bien, pero la serpiente era astuta. Ah, bueno, igual de yo. Vale. Yo pensaba, ¿en qué memoria? Bueno. Pero así empieza el capítulo 3 de... Capítulo 1 y capítulo 2 dice todo era bueno, todo era bueno, todo era bueno. Capítulo 3 empieza con pero la serpiente era astuta y ya hay un pero. Ya entra el primer pero a toda la historia de la humanidad y de ahí pues... No será que era un pear, nunca tiene vuelto no de era un pear, un pero. En vez de un manzano. Ah, bueno, no era un manzano. Lo de la manzana, que siempre se ve a Adán y Eva comiendo la manzana, eso también es una invención en cierta manera, porque manzana no sabemos. La Biblia no dice qué fruta era. No nos dice qué fruta era. Era fruto prohibido, no nos dice la avispa. Yo creo que no era un fruto prohibido, era para ver si tú le obedeces. Sí, era una prueba que Dios hizo, exactamente. Era una prueba. No sabemos qué fruta había, quizá esa fruta seguramente ya no existe. Yo creo que hay base para decir que ese árbol de la ciencia del bien y del mal tenía una fruta porque estaba allí, pero como ya no hay más de esos árboles. Y sí, eso lo vamos a ver que lo dice. Pero era una prueba que Dios quería hacerle y una prueba que Dios le había dado más que suficiente, tenían para comer de todo lo demás. Pero Dios le puso la prueba para ver si obedecían y pues muy bien, vamos a orar.